Nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Tomen asiento, por favor. Hoy vamos a continuar aprendiendo sobre cómo funciona la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos estuvimos edificados el martes? Tremenda revelación, ¿verdad? ¿Cómo funciona la voluntad de Dios? Míreme, familia, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando del establecimiento de los cielos aquí en la tierra. Se lo voy a repetir más despacio. Cuando hablamos de la voluntad de Dios y cómo funciona la voluntad de Dios, estamos hablando del establecimiento del reino de Dios, del reino de los cielos aquí en la tierra. El enemigo, el diablo, a Satán, el maligno, el dragón rojo, esa rata asquerosa, no quiere que nosotros vengamos a la iglesia. Y él siempre está poniendo cansancio, siempre está poniendo desánimo, siempre está poniendo, ay, es que estoy muy cansado, hoy no puedo, hoy pereza y todo lo que usted quiera, sobre todo cuando Dios va a entregar poder, cuando Dios va a ministrar su gloria. Número 2, les dije en el seminario anterior, cuando nuestro Padre quiere ascendernos, quiere darnos más poder y autoridad, siempre se va a oponer. Y ahí es cuando yo como siervo debo entender, discernir que algo se está suscitando o está moviéndose espiritualmente para mí. Dicho esto, es más, me asombra cómo muchas personas cristianas desconocen incluso casi absolutamente cómo se mueve el reino de Dios. Eso me asombra mucho, eso me rompe el corazón, me rompe la cabeza. Como si yo soy hijo de Dios, desconozco cómo opera Dios en mi vida. Como si yo digo que soy hijo de Dios, cómo lo espiritual opera en mí. Cómo me defiende lo espiritual. Y cuando hablo de lo espiritual estoy hablando del reino de los cielos, de los ángeles y de la gloria de Dios, de nuestro Señor el Espíritu Santo y cómo Él me revela el reino de Dios. Amén. Las cosas espirituales son inalienables al ser humano. Perdón. Sí, al ser humano, pero son realmente inalienables al Hijo de Dios, a los cristianos, a los hijos de Dios. Amén. Son inalienables a nuestra vida. Apóstol, ¿qué es inalienable? Sáquese el alma, sáquese el espíritu. El alma y el espíritu son inalienables a tu cuerpo. O sea, son cosas que no se pueden desconocer ni se pueden quitar. Son cosas que pertenecen al ser. Eso es inalienable. Algo que pertenece al ser. Algo que no hay palabras humanas para explicarlo. ¿Sí me estoy dando a entender? Inalienable es algo que es referente, contundente, puntual a ti o puntual a lo que tú estás necesitando, diciendo o existiendo. Así que si el reino de los cielos es inalienable a un cristiano, ¿cómo es posible que ese cristiano tenga desconocimiento de su mover, de las cosas espirituales? De hecho, pasan de largo sin hacer sentido en el cristiano. Míreme, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que duerman. ¿Cómo estás? ¿Cansado de trabajar? Fue un día terrible. ¿Sabe por qué la gente anda tan cansada? Es más, déjeme decirle con muchísima humildad y respeto, ¿por qué la gente se cansa tanto de su trabajo? Es que no llevan una hora, qué harto trabajar, qué pereza trabajar, que este trabajo me tiene, porque no hay nada del mundo espiritual en él. O mejor, déjeme explicárselo mejor. Todo el mundo espiritual satánico está operando en contra de él. Así que lo que está teniendo en su trabajo es una guerra espiritual satánica. ¿Y cómo no se va a cansar? Mire, familia, yo me acuesto usualmente casi todos los días a las 4 de la mañana. Y me duermo. Y me sueño haciendo guerra espiritual y me levanto peor de cansado que como me acosté. ¿Cómo no me voy a levantar cansado si estoy peleando la buena batalla? Pero a diferencia de los que se dicen cristianos, lo digo con humildad y respeto, miro mi Biblia,
Es que no disciernen el ataque diabólico que se está presentando en contra de ellos. Y por eso es que ya todos andan durmiendo y cansados. Sí, yo sé que el cuerpo se cansa, es normal, pero lo que no es normal es que el cristiano ande cansado a toda hora. Yo no sé si usted me ha visto a mí alguna vez o he platicado con usted alguna vez. Y usted me ve a mí así, hermanito, Dios lo bendiga. No, ¿cuándo? Es más, cuando vengo al altar, cuando me bajo al altar, y es cuando más vital estoy. Me canso cuando no tengo nada que hacer. Me canso cuando ya oré por todo el mundo y nadie me dice, pastor, ore por mí. Eso me cansa. Entonces ahí sí ya sé que tengo que reposar. Pero ¿cómo el mundo espiritual pasa de largo alrededor de los cristianos sin hacer sentido? Hoy nuestro Padre Celestial quiere que usted se aperciba y pueda discernir las innumerables posibilidades que se revela el reino de los espiritual en tu vida. Venga conmigo, por favor, primer libro de Pedro, capítulo 1. Vamos a comprender más cuál es la voluntad de Dios y por qué nuestro Padre Celestial entregó a nuestro Señor y Salvador en la cruz por nuestros pecados y por qué quiere que nosotros seamos obedientes. A mí me asombra mucho, yo lo digo todos los días con la profeta Gracielita, también con la profeta Olguita, a mí me asombra mucho, perdóneme, se lo digo nuevamente, cómo es que un cristiano no discierne lo espiritual. Míreme, míreme. Gracias. ¿Sabe por qué le alzo la voz? Porque usted me está mirando, pero no está discerniendo. Eso le pasa a los hijos de Dios, a los cristianos. Señor, ¿por qué a ellos les enseñas en parábolas? Señor, ¿qué quisiste decir cuando hablaste de la semilla? Señor, ¿qué quiere decir esto? Señor, ¿por qué a ellos sí, a nosotros no? Porque no sé si me estoy explicando. Vine, el apóstol Juan, el evangelista, el que fue decapitado, le mandó a preguntar al Señor, preste atención, antes del bautismo, en 3 ocasiones digo, viene uno antes de mí, que es antes que yo, que existe antes que yo, del cual no soy digno de desatar la cinta de su calzado. Y viene él, he ahí el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Y vuelve y dice que ni siquiera es digno de desatar su calzado. Y lo bautiza, a juro, o sea, obligado. Señor, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, no tú por mí. Y después es tan ungido, escuche, por eso hay que entender a los cristianos que se apartan, que se alejan. Porque pobrecito, si a Juan el Bautista, que estaba lleno del Espíritu Santo, que era primo de Yeshua, que fue investido del poder del Espíritu Santo desde el vientre, y lo conoció en persona, y después le manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador? Con un banano. Yo le hice una pregunta al Señor, y no creo que haya sido la carne la que me respondió. ¿Por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Y sabe qué sentí en mi espíritu? Porque tampoco puedo afirmar que Jesús me lo dijo, pero créanme que estaba en ayuno en esa época. Porque eso hace como 15 o 20 años que el Señor me lo dijo. Porque Él me negó su cabeza, negó su cobertura. Por eso se la quitaron. Yo creo muy en mi espíritu que esa no era la muerte destinada para Juan el Bautista. Quizá crucificado, quizá lanceado, quizá ahorcado, quizá. Pero eso de la decapitación, mire, para el que no sabe, el ser decapitado es una afrenta contra el cuerpo, igual que ser crucificado. Pero más afrenta es ser empalado o ser decapitado. ¿Ustedes sabían eso? Porque es una violación al templo. Por eso a nuestro Señor dice la palabra en Isaías que no le iba a ser roto ni uno de sus huesos, para que no fueran profanados. Pero sigamos en la revelación. Venga conmigo, primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 20. ¿Estamos ahí? Vamos a aprender cómo nosotros, como cristianos, podemos comprender, podremos discernir, podremos entender cuando sucedan las cosas. Cuando es la voluntad del Padre y cuando suceden las cosas que son contrarias a su voluntad, o sea que vienen por Hasatán, por el enemigo, por el diablo, por el maligno. ¿Está aquí conmigo?
y mediante el cual creéis en Dios. Está hablando de Yeshua, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, diga gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Escuche esto tan lindo, ¿lo está leyendo? Si usted lo lee desde el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme. Antes de crear los cielos y la tierra, ya existía nuestro Señor y Salvador y ya se había ofrecido en holocausto. ¿Me sigue? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ti y de mí. Él fue manifestado, traído a la existencia, a esta física, porque Él ya estaba en la existencia divina y eterna. Ya estaba con nosotros en el cielo. Amén. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios. Si tu fe y tu esperanza están en Dios, su voluntad está en ti y tú, escúcheme, serás esperanza en Dios. Qué lindo esto, ¿verdad? Sigamos. Habiendo purificado, preste atención a esto. Aquí no dice que la purificará. Aquí no dice que nos salvará. No, aquí dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Todo cristiano que obedece la palabra es purificado, ya ha sido purificado y será purificado porque obedece la verdad. ¿Usted sabe cuáles son los mandamientos? Nosotros sabemos cuál es la verdad de la Biblia, la Torá, la Tanat, amén. Ya sabemos que tenemos que cumplir toda la Biblia. Amén. Si nosotros obedecemos, mire lo que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Ruach HaKodesh, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Para qué nos purifica? ¿Para qué somos esperanza en Dios? Para que conozcamos, podamos discernir el amor no fingido. Amén. El amor fraternal, el amor eterno. Porque Él nos ama entrañablemente. Porque tenemos un corazón puro. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, o sea, el amor del cielo. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, mire esto sí que me rompe, me hace estremecer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no humana, no de semen humano, no de engendramiento humano. Amén. Siendo renacidos, o sea, Juan 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Renacer es volver a nacer. O sea, es un segundo nacimiento. Míreme. Esto es muy lindo. Juan 3:16. Juan 3:3. Míreme. ¿Quién se da el lujo de volver a nacer en el poder, en la unción, en la gloria, en la autoridad de nuestro Señor el Espíritu Santo? Solo tú y yo. Si entendemos esto es potente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué nos hace renacer? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y es el semen no corrompido del ser humano, sino de Dios. Uy, esto es poderoso. Mire, yo no me lo estoy inventando. Aquí dice, de la palabra de Dios. Mire, no siendo renacidos, no de simiente, o sea, esto es simiente, es semen. Es vida, es concepción, engendramiento. No siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos engendra nuevamente en el Espíritu Santo en nuestra carne. Uy, ¿usted se imagina algo? Mire, piénselo. Mi alma anterior, renacida, se complementa con mi alma anterior, se complementa con la renacida por nuestro Señor el Espíritu Santo y tiene vida incorruptible.
por la palabra de Dios. Porque nuestra alma se corrompió. Hoy en día se corrompe por los celulares. La concupiscencia, la lascivia, la avaricia, la justificación, la recreación, sin hablar de los pecados, adulterio, fornicación, lo que sea. Pero cuando tenemos esa simiente incorruptible de Dios, somos renacidos con poder, con autoridad. Hoy me pasó algo curioso, paseando con Juanita y con Margarito, un indigente por allá asustando a todo el mundo y faltándole el respeto a todo el mundo. Yo le dije a Juanita, espere tantico. Y pasamos por el lado de él. ¿Y sabe qué hizo? Cuando íbamos pasando por el lado de él cuando sintió que nosotros íbamos pasando, se volteó y comenzó a blasfemar y a vociferar por allá a otras personas. Esa es la simiente incorruptible, la nuestra, que cambia, transforma, cambia todo alrededor. Amén. Esto es para la gloria de Dios, el testimonio, ¿no? Que nosotros no somos nada. Déjeme lo leo otra vez, me gusta. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Verso 24. Porque toda carne, y aquí quería llegar para que volvamos a leer Marcos capítulo 4. Escuche esto tan bello, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Alguien que me pueda explicar esto, por favor? ¿Se lo vuelvo a leer despacito? Porque toda carne es como hierba. Imagínese el pasto. Y toda la gloria del hombre como la flor del pasto. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Sí han visto que la flor del pasto es toda bonita? Es toda amarillita, es linda, es singular. Me gusta, es hermosa. Dígase, las otras, ¿verdad? Y las flores, etcétera. Mire esto. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oiga, esto es lo más bello que yo he podido leer en la vida. Ahora, teniendo todo este acervo probatorio, volvamos a recordar el libro de Marcos, capítulo 4, verso 26, ¿vale? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí, porque si no me contestan, entonces yo me preocupo. Marcos, capítulo 4, verso 26. Dice la bendita palabra del Eterno. Decía además, ya les enseñé el además, ¿recuerdan? Decía además, así es el reino de Dios. Amén. Míreme. Y yo me gozo, Padre, gracias por este privilegio y este honor. Está nuestro Señor y Salvador con sus discípulos y un prosélito de personas. ¿Me sigue? Y dice aquí la palabra que ya les había hablado del reino de Dios. Usted se imagina cuán hermoso, cuánta hermosura oír de los labios de nuestro Señor y Salvador lo que es la verdad. Escúcheme, familia hermosa. Les bendigo. Bendigo su vida. Bendigo su alma. Bendigo su salud. Bendigo su prosperidad. Bendigo su salvación. Y aún más vuelvo a bendecir su alma. ¡Qué lindo! Porque al hacer esto, usted va a ser como la hierba. Sí, se va a secar. Y su flor se va a secar, que es su vida, esa es la vida. Pero usted va a renacer a la verdadera vida, aleluya, incorruptible. Cuando uno bendice a alguien que Dios ama, Dios le bendice y comienza a recrearse lo que vamos a leer aquí. Les dije que el conocer la voluntad de Dios, el conocer más de la voluntad de Dios, es discernir el poder, la autoridad y la revelación del reino de Dios. Amén. ¿Cómo funciona la voluntad de Dios para nosotros? Su voluntad funciona en que tú y yo crezcamos cada día y compartamos su palabra, que seamos esa semilla, amén. Leamos mejor. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
¿Se dan cuenta que aquí está hablando de lo que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 1? Aleluya. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, aló. Mire que la palabra va una con la otra, amén. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega, la cosecha ha llegado. Amén. Ahora, mire esto. Permítame, concordamos con primer libro de Pedro, capítulo 1. Ahí este hermosísimo verso 32. Wow, perdón. Versículo 26, perdón. Aquí estamos aquí. Dice desde el 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el evangelio que os ha sido anunciada. Qué lindo, ¿verdad? Seguimos acá. Mire, familia. ¿Saben una cosa? Muchas personas, míreme por favor, han escuchado palabra. Es más, hay gente muy ungida en esta iglesia y llevan la semilla. Y hay gente tan ungida en esta iglesia que la comparten. Comparten el evangelio. Amén. Pero ¿sabe qué? También hay personas que tienen la semilla, andan con la semilla, caminan con la semilla, viven con la semilla, pero la semilla está muerta. Así que viven, caminan y andan con una semilla muerta. Y usted dirá, ¿cómo así, apóstol? No entiendo. Claro, cuando un hombre no siembra la semilla permanece muerta. De hecho, si tú ves por ahí los discoveries, no le hagamos propaganda, pero bueno, ya lo dije. Se hablan, por ejemplo, de las semillas encontradas allá en Babilonia, 2500 años. Se hablan de las semillas encontradas en las pirámides de Egipto, ¿recuerdan? 3000, 5000 años. Y alguien cuenta por ahí que encontró semillas de los faraones y etcétera, y las sembraron y dieron fruto. Sí, eso es muy famoso, incluso les hice un seminario sobre eso. Yo decía, wow, semillas de 5000 años, de 3000 años, de 2000 años, y las siembran y da fruto. Pero mire lo triste de lo que estoy diciendo. Cristianos que tienen la semilla, tienen la palabra. Cristianos que caminan con la palabra, tienen, no, Dios me cuida, Dios me ama, Dios es bueno, pero jamás se lo comparten a nadie. Viven con una semilla muerta. Y la semilla muerta, ¿sabe qué crea? Porque toda semilla da fruto según su género. Y una semilla muerta da muerte. Porque la palabra mata, pero el espíritu da vida. Yo no sé si usted alguna vez había escuchado esto. Dígale que está solo, no se calle. No sea el super agente 000, robaron, digo 007, porque eso no existe en el cielo. La palabra de Dios para que se glorifique, para que cumpla todo lo que acabamos de leer, y si quieres vuelvo y se lo leo. Gloria, honra, hermosura, vida, poder, manifestación de la hermosura de Dios, la gloria de Dios, la fe de Dios, la fe tuya. Dios tiene fe, créalo, tiene fe en nosotros. Se multiplica cuando cae a tierra. Cuando cae a tierra, cuando el cristiano la siembra. Pero cristiano que jamás ha dejado caer la semilla y que jamás ha enterrado la semilla, cito, porque no conoce la verdad de verdad. No sabe para qué fue traído a esta tierra, a esta existencia. Permítame lo digo nuevamente. Mucha gente cree biológicamente que el cristiano o el ser humano fue traído a la tierra para nacer, para crecer, para multiplicarse y morirse. Ahí sí me toca decir, como alguna vez lo dijo ese filósofo mexicano, qué bruto, chavo, póngale 0. Aquí no vamos a hablar del chavo, es un ejemplo procaz, perdón. Pero ¿cómo es posible que un cristiano no pueda entender que él no fue puesto en esta tierra para nacer, crecer, reproducirse y morir? Para eso no fue traído a esta tierra. A esta tierra fue para que compartiera, primero conociera los misterios del reino de Dios, conociera los misterios de la voluntad de Dios, conociera los misterios del poder de Dios, conociera la revelación de la gloria y autoridad de Dios y la comparta
y luego se vaya lleno de frutos para el cielo, aleluya, para que le sea puesta su corona o coronas, porque son 7 coronas, entre otras cosas, y sean puestas con perlas preciosas, aleluya, joyas del cielo, y luego nuestro Padre eterno le dé reinado, y luego le dé señorío, y luego le dé gloria, y luego le ponga honra. Para eso es que estamos aquí. Pero desafortunadamente, muchos cristianos que no hicieron esto, repito, viven con su semilla muerta. Y si pasan al cielo, pasan raspando y les toca vivir allá en Sucot, en carpas. Y les tocará pedir permiso para cualquier cosa en el cielo. Para poder ir a las fiestas tienen que ser invitados. Para acercarse al río de la vida, al árbol de la vida, al mar de cristal, tienen que ser invitados. Para conocer las calles de oro del cielo tienen que ser invitados. No, cerremos y vámonos. Voy a botarles una perla. Voy a tirar la tierra. Tenemos muchas semillas. Algunos cristianos no conocen la cualidad, los dones de las semillas. Y otros no saben cómo opera, cómo se mueve una semilla en el mundo espiritual. Si el cristiano supiera cómo funciona la semilla, que es como la voluntad de Dios, cómo se mueve la semilla, cómo opera en la semilla, estaría dejándolas caer por doquier. Mire, esto es tan poderoso que nuestro Padre le dijo, y el apóstol Pedro también lo dijo, no tiréis vuestras perlas a los cerdos, porque son perlas. Las semillas que nosotros tenemos son perlas preciosas. Amén. Pero la semilla tiene que caer. La semilla tiene que ser sembrada. Y como lo enseñé en el seminario anterior, la semilla tiene que morir, luego renacer, luego dar fruto de sí. Ese es un mandato espiritual, ¿sabían ustedes? Levante sus brazos. Diga, Espíritu Santo, despiértame. Sé que hay cansancio, sé que el clima está muy bonito, sé que hay muchos virus en el aire, aquí en la iglesia está limpio, por eso el nebulizador, pero no se deje agobiar por el peso de esta palabra. Levante sus 2 brazos y diga, Padre Santo, revélame tu palabra. Revélame tu palabra. Quiero entender lo que está hablando el apóstol. Porque yo qué saco con tener toda esta palabra para mí. Míreme, familia, cuando yo voy por la calle, yo voy mirando todo. Yo miro lo físico y miro la intervención espiritual. Dígale allá, dese la vuelta y dígale, ¡hey! Despierta tú que duermes. Discierne aquí en lo físico lo que le estoy entregando espiritual. O me tocará bajarme como hacía allá en las Américas. Y ahí sí, cuando yo me bajaba, todo el mundo pendiente de que el apóstol no fuera. ¿Ah? ¿Cuántos quieren realmente entender esto? Dile, Espíritu Santo, quítame el cansancio. Revélame. Hazme renacer para entender. Mire, es que lo que quiero enseñarle ahora, voy a decirle algo. Lo que yo quiero que usted entienda y reciba ahora es lo que pasa en Marcos 5. ¿Qué pasa en Marcos 5? Míreme, le muestro la escena. Llega nuestro Señor a una región de Gadarenos, a Gadara. Y vienen 2 demonios y le empiezan a gritar a él. Míreme, él no los llamó. Le dijo, te reprendo, demonio, fuera de aquí. No. Sino que él iba pasando por allí. Y los demonios llegaron a gritarle y a postrarse en su presencia. ¿Por qué? Porque la sola unción y la presencia de Dios los hace moverse y aullar y gritar y pedir permiso. Pero resulta que un cristiano va por la calle y cualquiera lo empuja, cualquiera lo golpea, cualquiera lo roba, cualquiera le hace lo que quiere, porque no discierne esto, porque no tiene unción. Pero cuando yo voy por la calle, yo voy mirando y yo los veo y ellos voltean a mirar. Cuando yo miro un demonio y reclamo esas almas para Dios, míreme, yo estoy así, lo miro, la persona está mirando para otro lado y empieza la persona y me mira. Y él sabe que lo que yo cargo, él tiene que obedecer.
Y usualmente baja en su cabeza. Usted lo pudieron ver hoy, Margarito, ¿sí vio? Un demonio ahí reprendiendo, diciéndole groserías a la gente y todo. Y yo le dije a Juanita, espere tatico, espere que lleguemos. Y vamos acercándonos. Y cuando vamos acercándonos, el tipo se voltea y luego se da la vuelta completa y se pone a vociferar por otro lado. Yo le digo, Señor, te reclamo esa alma. Tócalo, Padre. Porque si el mundo no sabe lo que usted carga, quiere decir que usted no carga nada, semillas muertas. Si usted ve un ladrón y el ladrón se viene y lo roba, es porque usted carga semillas muertas, por no decir, para no ofender, pero el que entendió, entendió. Sigamos en la predicación mejor. ¿Sabe una cosa? Cuando un cristiano deja caer la semilla, cuando un cristiano sabe cómo es el reino de los cielos, sabe que la semilla lo hace solita por el mover de Dios, no carga semillas muertas. Yo sé que una palabra que el Señor me revele para alguien nunca caerá al piso, nunca caerá a tierra, nunca llegará vacía, porque la palabra de Dios siempre prospera, para lo cual Dios la envía. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que Él rectifica y Él toma testimonio si la palabra que regresa a Él cumplió el objetivo para lo cual Él la envió. Esto es muy bonito. Creo que no recibí ahí, Señor, ayúdame. A ver, iglesia, la explico para yo tener tranquilidad. Cuando usted bendice a alguien, esa palabra va dirigida a esa persona. Y es como un rayo, la impacta. ¡Pac! Y luego ese rayo ¡pac! Se dispara al cielo. Y va y da cuenta si la palabra cumplió o no el objetivo para el cual el Padre la envió. Pero aquí hay un coma, un apóstrofe, que si esa palabra fue enviada por Dios, repito, impacta y sube como un rayo. Si no, no. Y el cristiano alegre las pagará por estar de impío cristiano. El que entendió, entendió. Allá atrás no entiendo muy bien. Es que resulta que hay mucho cristiano, perdóneme se lo digo, que anda profetizando lo que Dios no le ha mandado a profetizar. Y que anda diciendo que Dios me dijo y Dios me dijo sin Dios haber dicho nada y sin Dios haberlo mandado. Y ese pobre, ¿sabe qué le ocurre? La del pollito asado. Y el que entendió, entendió. Luego lo ven allá en el frito. Cuando el Señor me revela una palabra, me tiembla la voz y me tiembla el espíritu. Porque hay de mí si no doy su palabra. Pero los que son de aquí, con la experiencia de aquí, se dan cuenta que cada vez que digo algo, se cumple así. Y toda la gloria es para el Señor. Porque yo no soy de aquellos de, el Señor te dice, y tiemblan, y ¡ay! No. No, Dios odia eso. Esas emociones son diarrea dialéctica, prosaica, que Dios se las va a hacer pagar. Porque ningún impío puede tomar su palabra en vano. El que entendió, entendió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué está hablando apóstol? Otra vez me perdí. Y sí, ya sé que hay mucha gente que es alegrona y dice cosas que no son de Dios y dicen que Dios le dice sí. De lo que estoy hablando es del temor de Dios. Del oír a Dios aquí. Del tener una relación con Él, una intimidad con Él. De saber qué pasa cuando tú lees una palabra de Dios. Y de saber qué pasa si Dios te dice a ti, da esta palabra. O de saber qué pasa cuando Dios te da esa palabra a ti. Mire, yo no sé por qué, es que no lo entiendo. O mejor dicho, sí lo entiendo, pero me quedo callado. ¿Por qué cuando Dios le da una palabra a un cristiano, que se la da a él, ejemplo, qué tal que Dios me diera esta palabra a mí y yo diga, Dios te mandó a decir esta palabra? Entonces perdió el derecho legal y perdió la bendición por lengua alegre. Lo que Dios te da a ti es para ti. Pero si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que anda en la intimidad de Dios, Él también te va a hablar a ti. Pero mire, yo le suplico a usted, por su alma, tenga mucho cuidado de decir que Dios le habló
cuando Dios no le ha hablado. Y peor aún, tenga mucho cuidado de decir, Dios dice, o el Espíritu Santo dice, es una blasfemia contra el Espíritu Santo cuando Él no habla, que se le diga a alguien. Es más, se lo aseguro, el Espíritu Santo jamás dice, diga así, el Espíritu Santo dice que esto y es, jamás. Nunca el Espíritu Santo habla así. Eso es un irrespeto, es una blasfemia contra Él. Si el Espíritu Santo da una palabra, por ejemplo, está Hechos capítulo 5, ¿recuerdan? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Prometieron una ofrenda, primero que el apóstol Pedro no les pidió. Segundo, que la iglesia tampoco les pidió. Pero entonces, si la iban a dar, denla con un corazón alegre. Y le dice el apóstol Pedro cuando llega y le traen la ofrenda, apóstol, 50, 100 millones. ¿Seguro que eran 50 o 100 millones? No, sí, antes eran 30, pero nosotros tenemos un amplio corazón y traemos 100 millones. Ah, bueno. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Él no dijo, el Espíritu Santo dice que eres un mentiroso, un impío, un hijo del diablo, hijo de Satán. No le dijo así. Él no se puso a poner el Espíritu Santo en esas. El Espíritu Santo le dijo, están mintiéndome y van a morir. Y les dijo, ¿seguro que esa es la ofrenda? Sí, ok. Entonces, esos muchachos que están entrando ahí, ¿sí los ves? Los dos diáconos te van a llevar para el cementerio porque eres un mentiroso. Has blasfemado contra el Espíritu Santo. Y viene la esposa en las mismas, ¿se acuerdan? Pero el apóstol no hizo show del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, cuando está aquel paralítico allí en la puerta del templo, el apóstol Pablo no se volteó y le dijo, el Espíritu Santo te dijo, no, ¿me das una limosna? Y el apóstol le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Amén. ¿Se dan cuenta los mercachifles? No, familia. Si a usted alguna vez el Espíritu Santo le habla, confírmelo. Se va a sentir paz en su corazón. Vas a sentir que tu alma se abre. Es más, les voy a volver a dar otro seminario sobre cómo oír la voz de Dios, cómo habla Dios, cómo habla nuestro Señor Jesús, cómo habla nuestro Señor el Espíritu Santo, cómo habla el Padre. Porque es necesario volver a recordar eso. Pero tú sentirás que el espacio-tiempo se acaba, se detiene y viene una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. Y el 99% de las veces, óigame bien esto, usted no va a entender lo que el Espíritu Santo le dice. Porque le va a decir algo que usted no entiende. No es como usted ve, no es como usted escucha, no es como usted siente, pero tampoco es como usted quiere. Esa es la manera de Dios. Y a mí usualmente, que tengo una relación muy íntima, los que me conocen lo saben, yo voy y me pregunto, papi, no entiendo. Me postro, papi, lo adoro. Bueno, saben el amor que yo tengo con él. No te entendí, Señor. Explícame. Y luego me dice, mira, esto y esto, en tal parte la Biblia dice esto, en tal parte la Biblia dice esto, en tal parte la Biblia dice esto, y lo que yo te dije es esto. Tiene todo que ver con los versos bíblicos. Ah, pero los otros, no, chontaduro con miel, chontaduro con sal, el Espíritu Santo dice, come fruta que esa es buena para el cuerpo. Bueno, ustedes saben que es un eufemismo lo que estoy hablando. Perdón, pido perdón. Pero es que verdad es ridículo. Ahí anda el que se casó con la señora Ana Maldonado diciendo que Dios lo va a hallar a las naciones, semejante sinvergüenza. Oiga, no tienen sangre en la cara, por Dios santo. Cuando Dios pida cuentas y fije sus ojos en los ojos de esas personas. Mentiroso, adúltero, blasfemo, hereje. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada en esta vida, ni en el mundo pasado, ni en el mundo venidero, mucho menos en el cielo. Yo no sé cómo es que no tienen temor de Dios de hablar. Si Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de opinión. Y cuando la cambia, si es que cambia, es para bendecirnos. Por favor, ¿quieres seguir aprendiendo? ¿Cuántos han terminado su siembra? ¿Cuántos han puesto semillas y han confirmado que al caer a tierra ha sido regada? Qué bueno que ustedes me hacen estas caras. Los bendigo por su sinceridad.
Quiere decir, amado, que usted necesita orar y sembrar la semilla y verificar de día y de noche que esa persona se esté convirtiendo. Hoy todo el día, ayer, esta madrugada, yo todo el día he estado orando por toda la gente que ha venido últimamente. Pero vienen solo por un milagro, vienen solo para pedir un favor. Y cuando Dios se manifiesta, ay sí, qué bueno, pero ni gracias dan y no regresan. Y otros, ¿será que sí? Y he tenido carga por esa gente. Porque igual, cuando viene una iglesia como esta, que se habla la verdad, llevan su responsabilidad. La semilla, escuche, ¿está preparado para escuchar esto? La semilla cuando cae a tierra y muere. Esto es lo más potente que hay, amado. ¿Sabe qué comienza en la semilla? Un desarrollo espiritual. Si no, Dios no hablaría de esto tanto. Mire, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, estoy leyendo el verso 26 de Marcos 4, ahora vamos al 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué está pasando ahí? Diga conmigo, un movimiento espiritual. ¿Quién ordena ese movimiento? Nuestro Padre Eterno. ¿Por qué? Porque ve la fe y el amor de la persona que siembra la semilla. Amén. Pero cada vez que esto sucede, está habiendo un desarrollo espiritual. Luego hay el movimiento espiritual. Luego indica que hay una influencia espiritual. Amén. O golpe en el palo, dígame fábula, auxilio, socorro. A ver, ¿cuántos estamos recibiendo algo? Estamos hablando de un desarrollo. Estamos hablando de una influencia. Estamos hablando de un movimiento. ¿Cuántos lo tienen en su corazón? ¿Pero por qué lo duda? Entonces dígale que está a su lado, siembre la semilla para que no lo dude. Para los que me ven allá en cámara, en las naciones, tengo que despertar la iglesia aquí. Están así, míreme. Yo sé que mi voz les arrulla. Yo sé que aquí está nuestro Señor el Espíritu Santo. Es muy rico dormir ahí al vapor y al calor y a la unción del Espíritu Santo. Pero ahora no duerma, por favor. Te lo ruego. Quiero pedirle un favor. Si le queda alguna duda, pues pregúnteme por WhatsApp. Yo le envío el mensaje. Es más, mándeme la carita así, esa que mandan así. Me gusta que me estén molestando. O a esa. Yo le mando la del negrito. Pero no se quede con la incertidumbre, ¿vale? Amén. Allá en México dicen sale. No, aquí se dice vale. Ok, 3 movimientos espirituales de los que tú no tenías. ¡Wow! Revelación. Diga conmigo desarrollo. Diga conmigo influencia y movimiento. Influencia porque es que la semilla no solamente da un fruto, sino dice que muchos frutos. Y mire cómo es de bonito esto. Porque de suyo lleva fruto de la tierra. Y luego dice que la hierba, luego dice que la espiga y después el grano lleno de espiga. Mire toda la connotación, el influjo que converge en este movimiento y desarrollo espiritual. Oye, qué lindo. Mire, familia, no se asuste. Familia. Uy, Señor. Esto es duro. Hoy está fuerte la cosa. Vamos 6-0 allá. 6 acá, 0 allá. Bueno, démosle 1, 6-1. ¿Se acordaron del partido de Colombia de Argentina? ¿Se dan cuenta? No. Escúcheme, esto es lindo. Cada vez que tú te mueves en la cancha espiritual, hay un desarrollo espiritual, hay una influencia espiritual, una convergencia espiritual. Quiere decir que Dios va a hacer algo para ti, por ti y por aquella persona por la que tú te estás moviendo. No hay nada más bonito que cuando lleguemos al cielo alguien te diga, oye, gracias. Yo nunca me olvidaré de un siervo que amo con todo mi corazón. Duro de salvar a la millonésima potencia. Sí, ese era el duro de salvar, wow. Y una vez le dije yo, prepara tus cosas porque vas a morir. Y era una persona muy joven. No sé si decir el nombre de él acá. Y entonces él se enfermó de cáncer. Y esa última semana me mandó a llamar. Me llamó por teléfono, perdón, y me dice, apóstol, ¿tú vendrías a visitarme? Y le dije, claro, yo te amo. ¿Verdad, mi mamá? Pero claro, viejo.
Llevaba como 20 años conmigo, no lo iba a amar, imagínense. Y fui al hospital y me contó que él se puso a llorar porque no se quería ir para el infierno, porque el Señor le mostró el infierno. Entonces le dijo al Señor que sí, él se podía salvar. El Señor dijo, llame al apóstol y hagamos votos y todo lo que usted ya sabe. Y yo fui, oré por él y toda esta cosa. Y quedó ese hombre, lloraba, pero quedó contento. A la semana me llama, me dice, apóstol, ¿vendría a visitarme? Y claro, por supuesto. Llegó a visitarlo allá. Y me dice, apóstol, gracias. Gracias porque el Señor ya me mostró el cielo. Y yo sé que me voy a morir, ahora sí, pero me voy para el cielo. Y yo lo abracé, lo besé, fue fuerte y al otro día murió él. ¿Y qué creen que pasó? A los 3 días, el Señor me lo mostró en el cielo. Pero mire esto tan lindo, Dios es bueno, para siempre es su gloria. Yo me acerco para él y él se viene corriendo, gritando, apóstol, 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 y me abraza llorando en el cielo, no hay lágrimas, pero en ese caso Dios lo permite, y me abraza y me da besos en mi cara y me dice gracias, porque gracias a la ofensiva que era su prédica, yo estoy aquí. Y van 2 veces que me ocurre eso con siervos de aquí de la iglesia. 2 veces. Pero es bonito que gracias a que uno es tan incisivo, tenga familia en el cielo. Yo le hablaba a Margarito ayer, a Juanita, yo le hablaba a mi esposa, todos los días le digo esto. Tenemos un montón de gente de la iglesia del Camino de Cristo en el cielo. Y eso es lo que más feliz me hace a mí. Tengo a mi papá de sangre que le prediqué la última semana que él se enfermó. Tengo a mi mamá de sangre que apareció después de 45 años de ser huérfano, apareció, iba a la vieja, le prediqué. Bueno, los que saben, saben. Tengo un montón de familiares por allá arriba en el cielo y tengo, si no tengo unos 2000 de la iglesia del Camino de Cristo, no tengo. Usted ya se va a dar cuenta cuando lleguemos allá, esa gente va a hacer eso. Y los que se han salvado a la buena. Yo le contaba ayer a mi esposa, yo tengo muchos testimonios, pero en especial de mi hija que amo tanto, Evita Guerrero. Y cada rato me acuerdo de ella. Nunca me olvidaré el día que el Señor, yo le pregunté al Señor, quiero verla, Señor. Y me la mostró, eso fue hermoso. Con un traje que jamás le había visto y le habían tomado una foto a ella y me la mandaron con esa foto. Y ella, la puerta de entrada es como de unos 10, 20 metros y unos 100 metros de alto y me hace así. Y se abre esa puerta, familia. Y veo esa mano de gente, por Dios santo. Pero cientos de personas no tenían las vestiduras blancas, porque no puedo mentir. Estaban vestidas de trajes de flores bailando. Y yo veo eso allá, yo, wow, gloria a Dios. Qué felicidad. Y ver ese rostro de esa mujer, lleno, jovencita, hermosa, lleno de la gloria de Dios, la luz y esa sonrisa. Yo no atiné sino a mirar eso. Yo debía haberme metido allá a la fiesta. Pero solo le pedí al Señor que me la dejara ver. Tan bruto en lugar de pedir disfrutar de todo eso, ¿verdad? Pero sí es que uno es más ungido. Uno, lo que yo le digo, uno pide como humano, en lugar de pedir como dice la palabra, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender si su palabra obra en nosotros. Parafraseé Efesios 3:20. El caso es, amada familia, para terminar, que nosotros somos unos privilegiados al conocer el mover de la voluntad de Dios. Podemos mover la voluntad de Dios cuando querramos, solo diciéndole, Padre, ¿a quién le predico? Hay tanta gente a quien predicar. Hay tanta tierra esperando que tú siembres la semilla. Pero nunca va a pasar, familia, si no nos arrepentimos, si no andamos en santidad. Me iba a levantar de mis rodillas cuando el Señor me dijo, diles esto. ¿Quieres saber? El Señor, mira, aquí lo tengo escrito para que yo tengo pruebas. Dice el Señor, diles así, lo voy a leer. Pídanme una santidad que santifique sus almas. Una santidad que santifique sus cuerpos. Una santidad que santifique sus espíritus. Una santidad que salve todo su ser.
Y yo llevo 35 años de pastor y nunca le había pedido eso al Señor. Le pedimos santidad, pero somos, ¿cómo lo digo? Procaces, sí, para pedir la santidad. La santidad que Dios requiere, Evangelio de Mateo 5, 44 al 48, es una santidad que nos perfeccione, es una santidad que nos santifique, redundo, pero a la voluntad del Padre, a la conciencia de Dios, al conocimiento de Dios, al poder de Dios, a la orden de Dios, a la manera de Dios. Entonces, por favor, pidámosle una santidad que santifique nuestra alma, una santidad que santifique nuestro cuerpo, una santidad que santifique nuestro espíritu, una santidad que salve todo nuestro ser. Así vamos seguros, familia. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante una palabra revelada, una palabra real, una palabra sincera, una palabra que nos salve, esa palabra que llegue a nuestro corazón, caiga esa semilla, muera, dé mucho fruto y comience, escúcheme, a crear espiga, a crear hierba y después grano y luego grano lleno de espiga? Mire, la gente no entiende esto. Yo le suplico, recíbalo porque se me acabó el tiempo. La semillita, luego da el tallito y en el tallito dice la palabra que da espiga, o sea, fruto, pero dice que esa espiga después da grano y ese grano va a estar lleno de espigas. ¿Usted se imagina de qué está hablando? Una enredadera, pues, como para decirlo más sencillamente. Una enredadera es da y crece y crece y crece y crece y crece y crece y N potencia. Eso es lo que Dios quiere. Lo que hace una semilla que nosotros podamos lanzar a tierra va a dar mucho fruto, familia. Porque la palabra del Eterno, cuando Él la envía, jamás vuelve vacía. Repito, sino que cumple el objeto u objetivo para el cual nuestro Padre la envió. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. No alcancé a terminar, pido perdón, pero el domingo primero, Dios, esto va a ser maravilloso. Mírenme, por favor, ya saben que los días santos estamos aquí, 10 de la mañana, amén. Ya saben que estamos en Pesach, estamos acercándonos a Pesach y no es la Semana Santa, todas las semanas son santas, pero una sola fiesta al año es Pesach, amén. Y debemos estar muy santificados para escucharla el Yom Teruah a la trompeta, amén. Luego les cuento más sobre eso. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias por todo lo que haces con tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Padre, gracias. Yo te ruego por tus siervos que están aquí en la iglesia. Bendícelos, Señor, por los que no pudieron venir. Arráigalos, Señor, esfuérzalos, Señor. Haz que caigan en cuenta, Señor. Que así llueva, truene o relampaguee. No hay excusa para faltar, Señor. Aunque estamos llenos aquí en la iglesia hoy, Padre, faltan tus hijos también. Doy gloria por todos los que estamos aquí, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice sus neveras, sus alacenas, su salud, su prosperidad. Bendice su santidad, Señor, en todas las áreas que hemos expresado en esta noche. Bendice a la pastora Blanquita García allá en Miami, Señor. Permite, Padre eterno, tu gracia y tu favor sobre ella para que pueda vender esa propiedad, Señor, pues ella anhela extender tu reino allí en Miami. Padre, mira las pastoras Rosa, la pastora Elsie Giraldo, la pastora Rosa Gutiérrez Ríos en el Líbano. Padre, dales gracia y favor para que lleven a fin estos negocios, Señor, para extender tu reino también. Gracias, Padre, por la vida de José Antonio Cortés, Señor. Llénalo de paz, de alegría, de gozo con esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, mira la vida del pastor Plinio Orejuela allí en el Chocó, bendícelo. Bendice ese ministerio de la iglesia del Camino de Cristo allí en Chocó, Señor. Mira la vida, Padre, de María de Jesús Pachón. Bendícela, mira a tu sierva siempre alegre aquí los domingos. Tremendo testimonio de vida para la iglesia, Señor. Llénala de paz, de alegría, de gozo. Mira la vida de Israel Rincón, Señor. Mira la vida de Livia Ponte, Señor. Mira la vida de Laura, Señor, de Angélica, de David, de Mía. Bendice esta hermosa familia. Son hermosos, Padre, bendícelos. Gracias, Señor, por la vida de Alma Lucía Castillo allí en México, Señor. Bendícelas, bendícelos, Señor. Mira la vida de la profeta Esther Valencia, de Pascual, su esposo, Señor.
Mira la vida de Nancy Castañeda, de Bernardo, Señor. Toda esta familia, tócala, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor. Mira a Aurorita Fandiño, Señor. Mira a Delia, Señor. Están lindas personas, bendícelas. Mira la vida de Andrés Rivero, Señor. Mira la vida de tu sierva Ledir Salazar, Señor. Sus hijos, mira a Daniel, Padre, tócalos. A Imad, Señor, a todos. Tráelos, Padre, con lazos de amor. Mira la vida de Huber, Padre Huber Río, el coronel Huber. Bendícelos, Señor. Libértalos, que entiendan que deben de servirte, Señor. De Olmedo López, de Gustavo Malo, Señor. Mira la vida de José Salazar Nájera, allí, Padre, en Coahuila, allí en México. Tócalo, Padre, llénalo de gracia, de favor. Bendice a tus hijos, Señor. Mira, Aureliana, Padre, yo te pido por la vida de Aureliana Alfonso, Señor. Señor, su empleo. Padre, hónrala, Señor. Hazle justicia, Señor. Que le paguen, Padre amado. Cada petición que tus hijos tienen aquí, Señor, en el altar, en la iglesia, bendícelos para la gloria de tu nombre, Señor. Como decía la profeta Olguita, cada petición que traen tus hijos al altar, a la iglesia, Señor, concédela favorablemente. Padre, te doy gracias por la vida, Señor, del apóstol Dubán Valencia, allí en New Jersey, por la vida del apóstol César Wilbur García, Señor, allí en Nueva York. Bendícelos también, Padre, llénalos de gracia y de favor del apóstol allí, Padre, en Barcelona, España, Edgar Soto, Señor, del apóstol Pedro Núñez, allí en Asturias, Señor. Bendíceles, llénales de gracia y de favor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de todos nuestros pastores y amigos, Padre, en Europa, Centroamérica, Suramérica, allí en Argentina, Señor, en México, en Guatemala, la vida del apóstol Josué Muñoz, de Charito, su esposa, bendíceles, de todos tus siervos allí en México, en Estados Unidos, Padre, para la gloria de tu nombre te damos gracias, porque tú eres bueno. Abacados. Amén. Amén y amén. Familia, les recuerdo, gracias por estarse conectando con nosotros todos los días a las 6 de la mañana. Estamos todos los días de lunes a sábado, 6 de la mañana. Pendiente en los horarios de la celebración de Pesach. Vamos a estar aquí muy pendientes de ustedes. No es Semana Santa, no es vacaciones, es Pesach. Y tenemos todos que estar al unísono aquí en la iglesia, pendientes de lo que Dios va a hablar con respecto a esta celebración. Y hoy es viernes, ¿verdad? Mañana sábado, Shabbat. Voy a hablar de esto 3 de la tarde. Y el domingo ya sabemos los dos servicios a las 8 y 10:30. Les amamos, les bendecimos. Shabbat Shalom, los bendecimos.